cuestión pero no se ha conectado ni Altoga ni Andrade, pero era para continuar con algunas cosas de lo de la cerveza que teníamos que preguntarte. No, pues aquí está el maestro cervecero. Sí, por eso, o sea, íbamos a utilizar a lo que había quedado pendiente con Andrade y con Altoga, y para que continuara. Había unas dudas, ¿no? Algo acerca de qué era. ¿Cómo es que, por qué se obtenían a veces sabores diferentes en la cerveza con las diferentes temperaturas? Y, o sea, ¿por qué era más dulce? ¿Por qué se zorrillaba? En fin, una serie de cosas así que dijeron, no, mejor que lo diga Ballesteros cuando venga. Pues bueno, las dudas las puedo contestar. Ajá. Por ejemplo, el azorrillamiento es una oxidación de la cerveza. Una o sea, oxidación. es un sabor acartonado, es que la cerveza se oxida por un compuesto químico de lúpulo. Y por ejemplo, la Sol, la Corona de hace años, que se basaban en envase transparente, sabían mucho a ese sabor acartonado y oxidado. Por eso hasta los baños de las cantinas de Corona pues eran conocidos porque apestaban. Después, para eliminar eso, ya no existe más que por un mal maltrato de la cerveza, pero para eliminarlo se comenzó a usar en la industria el lúpulo isomerizado, ya tratado, porque el compuesto que ocasionaba esa oxidación venía del lúpulo. Y todas las cervecerías empezaron a usar lúpulos isomerizados, ya no hervidos en la olla, sino directo inyectados después de maduración. Y eso ya con sol o sin sol evita la oxidación y ese sabor acartonado. Ya están mejor, pero muchas veces una mala operación, la cerveza es muy susceptible a la oxidación. O sea, debes de tener un nivel muy bajo durante todo el proceso, que son 21 días mínimo, de evitar el contacto con el aire. Entonces, las cervecerías, por ejemplo, las llamadas industriales, que esto es incorrecto, son cervecerías como las artesanales, ¿no? La diferencia es obviamente en la estructura y en la inversión tecnológica, que es lo que te asegura que no haya oxidación, no haya tanta contaminación. O sea, las cervecerías son como hospitales, o sea, hasta mejor, como un quirófano. O sea, tienes que mantenerlas libres de microorganismos solamente para proteger la levadura, ¿verdad? Entonces, el aire es el enemigo número uno del sabor de la cerveza en el mercado. Entonces, cualquier maltrato, cerveza vieja, por ejemplo, en los abarrotes, para ahorrar energía, desconectan los refrigeradores en la noche y los conectan en la mañana. Entonces, eso hace que la cerveza poco a poco se vaya quemando, lo famoso quemado, ¿verdad? O sea, hay muchos factores que una cerveza de calidad es entregada, pero con el tiempo, con la vida de anaquel, si es muy alta y aparte un maltrato, por ejemplo, tienes una fiesta y dejas las cervezas en la hielera, las que sobraron, y luego te las tomas, porque saben quemadas, porque se descompone. La cerveza es muy delicada porque tiene ésteres, alcoholes superiores, aldehído, glicerina, o sea, muchos compuestos químicos en trazas, pero todos esos hacen que se deteriore el sabor, ¿verdad? O sea, todo está en el cuidado y obviamente pues en el manejo en las cervecerías, ¿verdad? Oye, Adolfo, Sí, soy yo, el Güero Lazo. A ver, sí. Hola Jorge Lazo, no te hemos saludado. ¿Qué tal? ¿qué Bienvenido, tal, buenas Jorge? tardes. Yo como no los veo más que aquí, me veo yo solo. Adelante con tu pregunta. ¿Cómo controlas el contenido de alcohol en la cerveza? Porque hay unas cervezas que traen más alcohol que otras.
¿cómo regulas ese control de esa cerveza? Mira, la cerveza, o sea, dependiendo del tipo que tú elabores tu cerveza, es el contenido de alcohol. O sea, hay lagers que tienen el normal, que es 3.5% en peso, como la Tecate. Todas las mexicanas tienen más o menos el mismo alcohol. Si tú quieres un poquito más de alcohol, obviamente tienes que meter más materia prima. Entonces, ¿cómo lo controlas? Hay un parámetro que se llama extracto original de alguna cerveza, que es el extracto con que inicia, que obtienes en el mosto, y con lo que, como el grado Brix, con que inicias tú la fermentación. O sea, es el contenido de azúcares que tiene tu mosto, que tú prevés y calculas en base a tu composición de la materia prima. Entonces, si tú quieres una cerveza de contenido de alcohol como de 3.5, esas cervezas tienen un extracto original de 11%. Pero, por ejemplo, la Bohemia y la Negra Modelo, que son más pesadas y tienen más alcohol, tienen más materia prima y tienen un extracto original como de 13%. Las cervezas de alto contenido pues pueden llegar hasta 15%. Entonces, la relación cantidad de materia prima convertidas a extracto original, ese es los azúcares que tienen disponibles las levaduras para fermentarlas, y entonces es proporcional a la producción de alcohol y de gas carbónico. Obviamente la cerveza no puedes hacer una cerveza de 20 grados de alcohol, porque ya la levadura, sino lo que hacen es fraccionar y enriquecerla. Pero la producción normal mundial de cerveza oscila entre 3.5 o 4% en peso de alcohol. Pero las mayores tienen mayor proporción de materia prima, lo que resulta en mayores azúcares y lo que resulta en más alcohol. Oye, Adolfo, y la Corona Light, que tiene menos de 2%, 1.8% de alcohol, ¿cómo la hacen? ¿Le echan poquito extracto o la diluyen? Hay una confusión. La cerveza light se refiere al light no por el contenido de alcohol, sino porque los azúcares, el cuerpo de la cerveza remanente, siempre las cervezas se quedan dextrinas y azúcares remanentes, que es lo que le da el cuerpo a la cerveza. Entonces, para hacer una cerveza light, se descomponen todos los carbohidratos, pero la mayoría de las cervezas light tienen 3.5 de alcohol, o sea. La Corona allí dice que tiene 1.8%. No, esas son cervezas desalcoholizadas. O sea, tú coges una Corona y hay ya desalcoholizadores. O sea, pasas por un filtro como por ósmosis, que te absorbe el alcohol y ya la bajan, ¿verdad? Ok. Entonces, pero prácticamente esas son cervezas como la que venden sin alcohol, o sea, las fermentan y rápidamente las inactivan y te dejan el extracto, y es una cerveza que no produjo alcohol, pero te sabe a malta, más bien es una bebida de malta. Ok. Bueno. Pero hay varias formas de eliminar el alcohol en la cerveza. Sí. Unas más económicas y otras más costosas. ¿Cuál es el contenido máximo que puedes obtener en una cerveza? El contenido máximo de alcohol que puedes obtener en una cerveza. En forma así industrial, prácticamente un 8% de alcohol. O sea, las otras ya son manipuladas. Hay una cerveza que ofrecen de 50%. O sea, yo soy muy purista. O sea, la cerveza es un producto en base a agua, levadura
malta y lúpulo. O sea, todo lo demás que ahora te venden sobre todo los artesanales, que le ponen pimienta, fruta, etcétera, pues ya es un brebaje, ¿verdad? Entonces, hay una cerveza que te anuncia hasta con 40% de alcohol, pues ya no es cerveza, o sea, se sale de lo que es la nomenclatura de la cerveza, ¿verdad? O sea, pero pues así les gusta al cliente manda y pues le ponen cerveza, pero A ver, Lobo, es máximo. algo mencionaste del que le ponen esto y le ponen aquello. ¿Tú que le llamas cerveza? Bueno, yo oigo, no sé si todos oigan que cerveza de melón, cerveza de plátano, son cervezas. Yo digo que no son cervezas. Pues no, Pues nomás les dan saborcito, ¿cómo? o sea, cualquier bebida, cualquier bebida alcoholizada que provenga, por ejemplo, del almidón, porque en todas las bebidas con alcohol provienen de fuentes de almidón. Plátano tiene almidón, ¿verdad? Pues ya es una bebida pseudo cerveza porque la elaboran siguiendo más o menos el proceso cervecero y ya dicen, pues obviamente vas a obtener una bebida con alcohol porque le ponen levadura a un mosto que tiene azúcares y que tiene algo de proteína, muy poca, pero te va a salir un brebaje con sabor a plátano y lleno con otros sabores, pero no es cerveza. La cerveza es, o sea, desde mi punto de vista, yo respeto eso y yo conocí muchos artesanales, hasta me enojaban. O sea, hay artesanales muy buenas, pero que siguen el principio de la calidad que data desde 1517. O sea, la cerveza se hace de agua, levadura, lúpulo y malta. Malta puede ser de trigo, eso sí, pero sigue siendo de cereal, ¿no? O sea, se usa trigo o malta. Lo que dicen algunos artesanales es que los industriales, o sea, Heineken y Corona aquí en México, usan adjuntos. Y sí es cierto, pero no se sale de la norma porque muchas veces usan el arroz quebrado. La Moctezuma siempre usó arroz en su fórmula y le daba un carácter muy dulzón, pero se usaba arroz quebrado. Entonces, ¿cuál era la fórmula? 60 para abaratar costos, 60% malta, 40% de alcohol, de arroz, por decir, o puede ser maíz, o puede ser almidón de maíz, pero no te va a interferir en el sabor de la cerveza. Porque son cereales. Son cereales, o sea, son cereales naturales, o sea, el arroz tal como el que las arroceras, el arroz quebrado que ya no usaban para vender, pues lo compraban las cervecerías y hacías una cerveza, pues no tiene por qué no salir, ¿verdad? En Alemania, ahí nació la ley de la pureza, pero también es un factor de la cultura. Países que no tenían maíz, pues obviamente recurrían a la cebada. Oye, no. Entonces, ¿cuál es el certificado de origen de una cerveza? O sea, que está certificado, pues que es malta, agua y hay algo certificado para que si tú le pones ya plátano, ese ya no es cerveza. ¿Cuál es entonces no hay una certificación oficial como con el tequila o el coñac o el whisky. O sea, prácticamente la cerveza, las compañías, o sea, el público no te ha pedido una cerveza que diga como el whisky 100% o el agave, 100% de agave, ¿no? O sea, el tequila, sino no hay una certificación oficial. ¿Verdad? No, que yo sepa, ninguna compañía ha tratado de usar ese nicho eso como mercadotecnia, porque en realidad el 90% de las cervecerías, o sea, si a mí me preguntan cuál es la mejor cerveza, yo les puedo asegurar a ustedes que es uno de los pocos productos en el mundo que es natural y a prueba de piratería.
O sea, es muy difícil elaborar, que se piratee la cerveza como que se piratea un whisky, ¿no? Porque lo rellenan y le ponen saborizantes que te vende cualquier compañía como Dollar o qué sé yo. Y la cerveza es de los pocos productos infalsificables. Entonces, todas las cervecerías básicamente producen la cerveza de los 4 elementos y usando, lo repito, cereales como un adjunto, o sea, la proporción máxima que usan es un 40% y 60% malta. O sea, la malta se requiere porque los cereales normalmente no tienen proteína y la malta sí tiene proteínas que son indispensables para el crecimiento de la cerveza, o sea, de la levadura, perdón. O sea, para que la levadura trabaja, es un ser vivo como nosotros. Necesita carbohidratos, no nomás glucosa, sino necesita a fuerzas aminoácidos, medio peso molecular, proteínas, porque con eso se reproduce, ¿verdad? Entonces, volviendo a eso, prácticamente yo no creo necesario que alguien te diga garantizado por ningún instituto. Los institutos más famosos es Weihenstephan, por ejemplo, donde yo estudié en Alemania, que ahí está la facultad de cervecería y alimentos. Pues no se usa, porque en Alemania, por ejemplo, o en Europa, pues no tendría fin un objetivo ponerle 100% natural, ¿verdad? Porque sigue siendo natural. O sea, yo no creo que una cervecería le sirviera como un arma de mercadotecnia, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Yo les comentaba la vez anterior que cuando estuve ahí en Monterrey, me tocó hacer unas pruebas porque era nueva la cervecería de Toluca y tenían problemas con el azufre. Entonces el cuate que era mi jefe era un danés, Morten Melgar, no sé si lo conociste. Sí, lo conocí poco. Entonces ese cuate, me acuerdo que me puso, hicimos unas pruebas con una especie de un cajón con dos electrodos de cobre y le pusimos corriente directa para que soltaran iones de cobre y que esos se pudieran inyectar a la olla de cocimiento. Y con eso se quitó los compuestos de azufre, me acuerdo. Sí. Y mientras tanto le estaban echando sales de cobre, me acuerdo, a la olla. Pero lo chistoso pues es que hicieron una cervecería súper elegante y que no le resultó en el sabor realmente bueno de la cerveza. Lo que pasa, mira, en Toluca se presentó mucho cuando se inauguró la planta de Toluca después, ya que vino más ciencia, se presentó un problema precisamente de los compuestos de azufre que eran más elevados que en las otras plantas. Pero la cuestión, después de mucho investigar, a mí me tocó vivirla. De hecho, yo fui el que solicité un equipo. Ahorita les platico, o sea, volviendo a ese punto. Lo que pasa es que en Toluca, después se dieron cuenta de eso, el mosto hierve a 96 grados. Entre más alto, pues tú sabes que el agua hierve menos. Entonces, esa pequeña diferencia ocasionaba que los compuestos de azufre no se eliminaran durante el hervor, ¿verdad? Como era en otras plantas que están más abajo. Guadalajara, no se diga las de nivel del mar, que hierven a 100. O sea, ese pequeño detalle de hervir a menos de 100 grados originaba que no se evaporaran algunos compuestos indeseables. Y yo, en mi programa de inversiones, precisamente por eso solicité un calentador externo. Cállese. Y de hecho está trabajando donde de la olla pasaba al calentador externo
que era bajo presión y elevaba la temperatura a 100 grados y lo regresaban. Ah, ok. Esa fue la solución. Lo del el experimento que hicieron, sí se usó, el cañón de cobre se usaba, pero se usaba en salas frías. Ya terminada la cerveza, a la hora de pasar filtrada, estaba el cañón instalado para inyectar iones de cobre y se formaban los mercaptanos. Entonces ya se eliminaba ese aroma sulfuroso. Otra de las cosas, le decía que hicimos unas pruebas en las que se hacía una cerveza concentrada para que se exportara y luego ya se diluyera ya. Ah, te tocó ese experimento. Bueno, así es, sí. Después ya no fue experimento. Prácticamente todas las cervecerías, quizá con excepción de Alemania y Bélgica, usan mostos concentrados. O sea, ¿qué significa? Que para ahorrarte un 25% de capacidad de tu planta, o sea, si tú tienes una planta de 100,000 hectolitros mensuales y de repente la demanda se te vino, o sea, construir ampliar la cervecería te salía más cara. Entonces, ¿qué se hizo? Se revolucionó, pero sin afectar, vuelvo a lo mismo, la calidad de la cerveza, porque era un proceso natural. ¿Qué se hizo? Se elevó la concentración de mosto, o sea, el extracto original de 11 a 15, o sea, 4%. Y se fermentaba, sí se pudo fermentar la levadura, pudo transformar los azúcares, o sea, porque también la presión osmótica con mostos muy concentrados afecta a la levadura y te da subproductos. Así es, sí. Entonces, ¿qué se hizo? De hecho, a mí me tocó instalar el primer equipo en Toluca de dilución. La solución fue esa. Se instaló un equipo de agua de aireada, porque, como dije al principio, el oxígeno es el enemigo número 1 de la cerveza. Entonces, ¿qué se hizo? Una torre de aireación donde agua 100% potable, tratada con el parámetro del agua cervecera, porque el agua es fundamental para la cerveza, para el tipo de cerveza. Las cervecerías acondicionan el agua a la calidad de tu cerveza. Claro. O sea, viene el municipio, no importa que venga del municipio, hoy hay mucha tecnología para obtener sulfatos, la dureza tal, magnesio, sulfatos, calcio, etcétera, ¿no? Entonces, esa agua prácticamente era como la que usaban en cocimientos para hacer la cerveza, el mosto, con la excepción de que eliminaban el oxígeno, ¿sabes? Tenía 0 oxígeno. Entonces, cuando ya la cerveza estaba en el filtro, antes de filtrar, no, después de filtrar, salía la cerveza filtrada de 15 grados, o sea, obviamente muy concentrada, y le metías el 20% o 25% de agua, se mezclaba y ya tenías tu cerveza de 11 grados plato. 11, o sea, volvías a las que no tenían equipo. Entonces, ¿eso qué hizo? Revolucionó la industria porque te dio una capacidad con menos inversión, pero sin afectar la calidad de la cerveza. Y esas pruebas las estaba haciendo cuando el Güero Ramos estuvo allá con nosotros en Monterrey. Allá. Y oye, otra cosa que me acuerdo que ahorita que dijiste, y eso lo remarco por lo que nos pasa ahorita. Me acuerdo que yo cuando llegué a la cervecería, probablemente a mí me llamaron allá porque yo había dado microbiología industrial acá en el Poli. Pero la realidad es que sabía más que lo que daba en las clases, no sabía mucho de microbiología. Entonces me acuerdo que cuando llegué, pues luego se dio cuenta mi jefe, pues, entonces me dijo, ¿sabes qué? Debes de tratar a las levaduras como seres vivientes, como lo que son. Se van a comportar como si fueran una sociedad. Y si no los tratas bien, te van a responder mal. Si los tratas bien, te van a responder lo que tú quieres. Y pues yo lo tomaba así como más o menos, yo veía una masa de amarilla y pues así. Pero sí me descuidé y un día que se me infectó todo un cargamento.
Y pues ya le dije, fíjese, ingeniero, que pasó esto. Pues sí, te estoy diciendo, dice que debes tener muchísimo cuidado con la limpieza. Claro. No, no. O sea, el mosto, así como trabaja la levadura, si tú te descuidas, todas las bacterias y levaduras salvajes que hay, pues te lo fermentan así, ¿verdad? Así. Sí, sí. O sea, por olía eso re feo. la limpieza, por eso es sinónimo de calidad de la cerveza. Sí. O sea, yo por eso la defiendo en el sentido de su pureza. Es muy difícil que te tomes una cerveza echada a perder. Sí, claro. Yo le decía a Álvaro, Álvaro decía que él estaba encargado de la limpieza en la cervecería. Le digo, pues estás en la función casi más importante de la cervecería, ¿eh? Porque es realmente... Mira, hay dos procesos. El proceso caliente, que es cocimientos, donde entra el maestro cervecero. O sea, él es responsable que con las materias primas elabore el mosto de acuerdo con la calidad que requiere la cerveza que vas a elaborar, ¿verdad? Entonces, esa sección caliente, pues obviamente tienes medidas de limpieza, pero ahí no hay peligro de contaminación, obviamente por las temperaturas que manejas. A partir del enfriamiento del mosto, que es cuando del whirlpool se va al enfriador y la enfrías de 100 grados a la temperatura de fermentación, que pueden ser 11 grados, como cortemos. A partir de ese momento, todo es limpieza, pero no limpieza, es higiene total. O sea, desinfección, esterilización, etcétera. Porque en cualquier punto tú puedes tener una infección. Claro. Y automáticamente, pues los sabores cambian. Entonces la cerveza, el mosto entra y la levadura tienes que cuidarla porque también se te puede infectar. Y la misma levadura, si el mosto no es de buena calidad, muta, o sea, muta a otro tipo de levadura. Así es. Se va descomponiendo y van llegando levaduras salvajes. Entonces, el tratamiento de la levadura, así como te dijeron, pues debe ser impecable, ¿no? Sí, sí, sí. En el manejo, porque tú manejas 15 millones por mililitro, es el inóculo inicial. Sí. 15 millones de células por mililitro de mosto. Sí. Y se reproduce, imagínate, a mí me tocó en Toluca inaugurar los tanques de 1 millón de litros. O sea, los tanques de fermentación evolucionaron, ya no hay los famosos tanques de reposo, había, como en Moctezuma, había tanques de fermentación y tanques de reposo, tenías una inversión en tanques terrible. Entonces, cuando salieron los unitanques, que son tanques gigantescos, el proceso de fermentación y de maduración se efectúa en el mismo tanque y nomás sacas toda la levadura. Pero imagínate una infección en un tanque de 1 millón de litros, lo que significa en dinero. Sí, claro. ¿Qué pasa con los artesanales? Uno de los mayores problemas que yo sí he detectado cuando tomo artesanales es que obviamente por ser bueno, cervecerías, no quiero decir compañías, cervecerías artesanal quiere decir que son de poca capacidad, sí. Porque aunque los artesanales se enojen, por los industriales es igual la cerveza, o sea, usamos lo mismo. La diferencia es que tienen menos cuidados en la higiene, mayor mano de obra directa, ¿no? Entonces, ahí hay muchas infecciones. Obviamente se disfrazan porque la mayoría de las cervezas artesanales, si ustedes ven en el mercado, te producen cerveza ale. Son cervezas de alta fermentación y que las venden turbias porque no se filtran. Eso, pues con eso enmascaran muchas desviaciones de cerveza que, por ejemplo, tendría una bohemia, porque por eso son transparentes y limpias, ¿no? Entonces, una cerveza ale
artesanal te disfraza la infección a ácido láctico de una contaminación láctica o los compuestos de azufre por una ebullición, ¿verdad? Por eso a mí no me gustan. Y las levaduras ale son más susceptibles a contaminarse, las de alta fermentación. Alta fermentación, para los que no saben, es en el mercado cervecero hay dos tipos de levadura actualmente. La ale, que es la original con la que nació la cerveza de hace 5,000 años, que es la que se usaba mucho en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, y sí se llegó a usar Alemania hasta que se descubrió la lager, digo, la de baja fermentación. Lo que así rápidamente, la levadura ale, que es la Saccharomyces cerevisiae, al terminar la fermentación se eleva, ¿verdad? No flocula, o sea, se eleva en el recipiente donde se efectuó, se eleva, y la levadura de baja fermentación, la Saccharomyces stolbergensis, una vez terminada se asienta. Eso fue una de las razones de que creció más la producción de levadura lager tipo Alemania, y de hecho ahí se descubrió, empezaron a usarla en forma pues sin conocimiento, o sea, natural, ¿no? Hasta que llegó Louis Pasteur y descubrió que la levadura era la que ocasionaba la fermentación. Antes todo el mundo pensaba que en la producción, la elaboración de gas, todo era espontáneo, o sea, una contaminación espontánea, y por la bendición de Dios se fermentaba, ¿no? Porque no sabían que era la levadura la causante, no había el conocimiento, ¿verdad? Sabían que algo producía el caldo y se volvía cerveza. Hasta que Louis Pasteur descubrió que era un ser viviente, que era una célula y todo lo demás. Y por eso se llama la pasteurización de la cerveza, en honor de Pasteur, porque fue el que lo descubrió también, que vino a revolucionar también por la cerveza, porque ya le dio mayor garantía en el mercado. Hoy en día, pues las artesanales no la pasteurizan, pero la venden muy local, ¿no? Pero una cerveza sin pasteurizar te puede durar 20, 40 días máximo, y ya después empieza a deteriorarse el sabor. Y hoy en día todas las cervezas se pasteurizan. ¿Y la ultrafiltración no sirve ahí para no pasteurizar? Sí, pero es muy costosa. Ah, O sea, hay varios métodos que llegamos a usar, pero son muy costosos y tienen una gran desventaja, que es tan fina la ultrapasteurización que te absorbe componentes de la cerveza, o sea, algunos ésteres quedan atrapados, y el sabor de ésteres, acetato de etilo, o sea, plátano, manzana, son bienvenidos en la cerveza, ¿no? ahorita me acordé de otro tema que va relacionado con eso y que es de actualidad. No sé si a ti te tocó, yo en los finales del 72, más o menos, a mí no me tocó, sino que en donde yo estaba, una muchacha que es química del TEC de Monterrey, estuvo haciendo unas prácticas de esterilización de levadura. Ya ves que ahí le ponen ácido sulfúrico con no me acuerdo qué cosas, ¿no? Pero ácido fosfórico así, sí, para lavarla. sí. Pero ella trató de hacer la esterilización con dióxido de cloro. Y me acuerdo que hizo muchas pruebas, inclusive le dieron mucho dinero para muchos recursos porque tenía, o sea, imagínate, yo estaba encargado de la sala experimental, ¿te acuerdas? La sala experimental de allá de Monterrey. Sí. O sea, a ella le dieron un cuarto muy grande, parecido, pero tenía un montón de conejos, me acuerdo, en donde les inyectaba en la vena las soluciones de dióxido de cloro para ver sus niveles de toxicidad, les daba de beber, les ponía un montón.
El Bueno. caso es que hizo toda la prueba completa, pero después ya no supe si se utilizó o no se Mira. utilizó. Qué bueno, tú eres de los que hicieron pininos con todo eso. Así es, sí. Toda la levadura, o sea, para los que el proceso es fermentación. Inyecta la levadura, se asienta la levadura y la ordeñas, la recuperas. Una parte se va a la secadora para secarla y venderla como alimento, y otra parte tú la reutilizas en el próximo batch de producción. Esa levadura tiene como 7, 8 ciclos. Podrías usar infinita ciclos, pero por seguridad no se hace, ¿verdad? O sea, cada 8 ciclos tú vas propagando tu levadura para meter levadura fresca, entre comillas, porque la levadura se reproduce constantemente, o sea, el porcentaje de células vivas contra muertas es muy bajo, o sea, se podría hacer, pero también la otra razón por qué no se usa es porque poco a poco las pequeñas, sí hay ciertas contaminaciones, pero como la levadura prevalece, pues no se detectan en el laboratorio. Pero con el tiempo hay un proceso dentro de las cervecerías que se llama lavar la levadura. ¿En qué consistía? Lavar la levadura antes de meterla otra vez a otro tanque, en eliminar o más bien también como prevención si hubiera algún patógeno, alguna levadura silvestre, alguna bacteria láctica, entonces la lavabas para matarla, pues. Y se usó dióxido de cloro en pequeñas cantidades. O sea, Okay. nosotros lo usábamos. O sea, sí lo usaron. En el tanque, sí, quedó, Okay. no sé si ahorita lo use Heineken, pero quedó allá en el estándar para lavar con ácido fosfórico, grado alimenticio, sí. y dióxido de cloro. Entonces la lavabas, le dabas su tratamiento y la volvías a utilizar 8 veces, 8 generaciones, prácticamente 8 tanques. Yo me acuerdo, ahorita, perdón, nomás para que se me olvide, me acuerdo que platicaba yo mucho con la muchacha esta, con la química que estaba haciendo, y decía, el dióxido de cloro realmente no es peligroso, porque veía pues en los conejos lo que les pasaba. Lo peligroso es la dosis que le des. Claro. Entonces ahí es lo que digo, que lo de la gente que usa dióxido de cloro, hay mucho cuidado con la dosis. ¿Verdad? Sí, no, el dióxido de cloro es muy, y aparte es muy peligroso en su manejo. Así es, sí. Porque si tú lo mezclas con algo ácido, se desprende el gas cloro y ahí te quedas muerto. Sí, se picaba mucho, ¿es cierto? Pica mucho. O sea, en segundos. Por ejemplo, la gente que dice que para el COVID, bueno, cada quien su idea y mis respetos. Pero el dióxido de cloro es una sustancia muy peligrosa que sin conocimiento, olvídate, se desprende el gas cloro y ahí quedas. Sí. ¿No? Sí, era una muchacha muy lista y realmente tenía muchas teorías, pero yo ya no supe, pues ya salí de ahí. No, pero sí se usó. Okay. Maestros, inventor. Sí. ¿Alguna otra duda? Ahí tengo una presentación, por si quieren verla o para la otra. Sí, cómo no. Creo que ya nos pasamos, ¿no, Cruz? Se las paso la semana que entra. En la semana que entra, sí. Creo que ya nos pasamos, ¿no? Mira, empieza a presentar la presentación. ¿Sí? Sí, mira. Es rápida, son 20 transparencias. Diego, me pareció bien la idea cuando empezaron a platicar de contestar las dudas para darles un poquito más de alimentación. Sí. Es el proceso. Y damos chance de que se reúnan Andrade y Álvaro, que también nos decían muchas dudas también para que nos... Oye, Adolfo, ¿puedes compartir tu pantalla ya? Si tienes en tu computadora la presentación. Yo pensaba mandártela, porque yo soy medio torpe para esta chingadera. Okay. Bueno, si quieres,
mándala y yo la presento para que todos la puedan ver en su pantalla. Ándale, porque con eso es sobre el proceso. Hay parte de lo que platicamos de la historia de la cerveza. Es rápida, o sea. Sería muy quieren- interesante para mí, ¿eh? Y sería muy interesante para mí la presentación y se Ahorita las te la mostramos mando. y todo. Y ya con Ok. eso, ustedes van a conocer un poco más del proceso. Y hay un capítulo que es muy importante, que no se menciona. Todo el mundo habla de la cerveza, pero es la malta. O sea, la cebada cervecera y el malteado son fundamentales para una buena cerveza. Está Mario Zamudio, pero no lo vemos. Mario, ¿puedes prender tu micrófono? Déjame mandarte la presentación. Ándale, Oye, Adolfo. ahí está Mario, ahí está. ¿Sí? Adolfo, ¿Qué hubo, Adolfo, Mario? cuál es el Mándala a mi mínimo? correo y ahorita mismo la presento si quieren. ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el mínimo de producción para hacer una cerveza artesanal? ¿Qué es lo mínimo que puede hacer un lote, por decir así? No hace No, toneladas. puedes usar, hay cuates que puedes usar un garrafón de agua ciel, 20 litros, ahí puedes hacer tu cerveza. Ok. Tranquilamente, nomás compras tu malta, tu levadura y todo. Pero un garrafón, uno para fermentar, y una olla que le quepan 20 litros, porque es cuando tú hierves. O sea, 2 o 3 ollas. Ahí va, ahorita, déjame ver. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me acordé, a mí me sirvió mucho una vez que el maestro de Ingeniería Química 2, no me acuerdo, o 1, nos pidió que hiciéramos un aparatito para una de las clases. Entonces, me tocó pala en el equipo. Entonces, le decía, pues, ¿qué vamos a hacer? Y pues no sabíamos qué hacer. Entonces me dijo, ven, vamos con mi papá. Su papá creo que era ingeniero o algo. Y fuimos con su papá y le planteamos lo que queríamos hacer, pero realmente creo que sí, porque queríamos un reactorcito. Entonces, el papá nos recomendó que fuéramos a las 5 de febrero y compráramos un filtro, un portafiltro de camiones. Entonces pone el filtro de aceite y ahí, y eso lo adaptamos y hicimos un buen reactorcito. No, perdón. Por eso me acordé de después cuando estuve allá y me sirvió esa. Allá hicimos reactores para hacer cerveza. Ajá. Y vendían unos tambitos como los lecheros de acero inoxidable que tienen una tapa que tienen uno como ganchito. Esos te servían como fermentadores. Exactamente ahí. Porque los podías lavar y desinfectar y no había contaminación. Así le pusimos, por eso me acordé, porque esos cierran herméticamente y los encuentra uno aquí en los huesarios. Ya nomás pones tu válvula de fermentación. Exacto, nada más. Escape el gas. Sí. Luego, si quieres hacer una, yo te digo cómo. Déjame mandarle a... Traía la jiribilla del otro día, ¿verdad? La sopa. ¿Qué dices, Mario Zamudio? Platica algo. Prende tu micrófono. ¿Dónde está? No veo a Sammy. Aquí está Sammy, Mario Zamudio, ¿cómo no? A ver. Yo no lo he visto tampoco. Ya lo vi. Nomás que tienes tu micrófono apagado, Mario. Prende tu micrófono, Mario. Ya. Ahora sí, ya te escuchamos. ¿Cómo has No, te digo que Lazo está muy interesado, a lo mejor le va a poner Atlas a la cerveza. Ya con esa marca ya se vende, Jorge. No, la quiero hacer para tomármela yo, ya quisiera. Es lo que te iba a decir, consumo personal, él nomás quiere para él. Y para los cuates. Bueno, ya ves que les gusta. Probamos. Somos como Secut, garganta aventurera. ¿Verdad, Duño? Tú dices, compadre, pues lo hacemos.
Fuimos excelentes cerveceros, pero tomando. Somos catadores, de modo que nosotros te la catamos, Jorge. Está bien. Ahí no puedo entrar. Con contenido de alcohol, porque pues, así como muy aguadas, no. Puedo regresar. No, que sepa el cuerpo lo que recibe. Así A mí me es. quedé pendiente con el lobito y él lo mencionó de la levadura, que entre paréntesis nueva, ¿cómo hacen o qué proceso lleva la levadura nueva, que se llama nueva? Eso me quedaría para otra sesión. O... A ver, voy a tener que salir porque no me puedo regresar a Zoom, espérenme. Yo le doy Sí, mira, está en Zoom. a mí me tocó algo de la levadura nueva. Como nosotros teníamos el equipo, todos los equipos más o menos muy separados de la cervecería normal, me acuerdo que una vez llegó un tubito como de ensayo. Ese tamaño, un tubito de ensayo de 100 mililitros o de 50 mililitros. Me acuerdo que venía de Dinamarca y en la aduana lo abrieron para ver qué era. Entonces mi jefe me dice, no, esto no sirve para ya nada. pude regresar. Habló a Dinamarca y la le mandé. mandaron un nuevo. Modesto, ya te mandé la presentación. Ya la estoy viendo. Gracias. ¿Ya van a pasarla a eso? Alguien dijo... Ay. Es que no sé qué hice, pero bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, una levadura nueva parte desde... Hay un banco de levadura mundial donde las grandes cervecerías manejan la misma cepa. Los artesanales tú compras la levadura. Pero, por ejemplo, la levadura es más elegida, es la que te da el perfil, ¿verdad? De la cerveza, o sea, sabores o aromas, etcétera. Entonces, cada cervecería tiene resguardado un banco en un banco de levadura la cepa original. Entonces, hay un programa de propagación de levadura que te mantiene a la planta levadura fresca va creciendo de 1 mililitro hasta que tenga la cantidad para inocular en un tanque de 1 millón de litros. Entonces es un proceso continuo de propagación, o sea, de multiplicación usando mosto, ¿verdad? Mosto esterilizado. Entonces, ¿Dijiste mosto? Mosto. Mosto. Ajá, mosto. El mosto para hacer cerveza, pues. Es un caldo. Pero es que bueno, mi punto es, y tú lo mencionaste, no nueva porque pues la levadura se está reproduciendo siempre. O sea, o se queda alguna levadura en estado frío, donde se mantenga ahí en hibernación muchos años y la van sacando poco a poco para que no tenga tantas reproducciones. Porque al final de cuentas en cada reproducción pues le va a ir pasando algo, o qué de especial tiene el mosto, o qué de especial tiene la temperatura, qué de especial tiene el agua, no sé. La levadura como célula, como ser viviente, no le pasa nada, siempre va a ser la misma genéticamente, porque se reproduce, si tú le das las condiciones, o sea, si una levadura la puedes mantener en estado criogénico y luego ya la activas, al agregarle un sustrato, empieza a multiplicarse y entonces así sucesivamente, prácticamente, entre comillas, pues la levadura es inmortal, digo, mientras viva el hombre, o sea, la levadura empieza a reproducirse si tiene oxígeno, si tiene aminoácidos, si tiene un sustrato que comer, es un ser vivo, ¿verdad? O sea, está en estado, en el banco de levadura las tienen ahí guardadas y te mandan una partecita y tú empiezas el proceso de reproducción. O sea, la activas, la sacas de su estado latente y empieza a reproducirse
porque tú le empiezas a alimentar, tú le empiezas a oxigenar. O sea, la levadura necesita oxígeno para... El proceso de cerveza es anaerobio, Sí. o sea, con aire. Pero para reproducirse la cerveza necesita oxígeno. Entonces, los primeros días al mosto se le inyecta oxígeno. Una vez que ya está frío, para que la levadura se active los primeros y trabaje los primeros 2-3 días. O sea, y ya después que se reprodujo empieza la fermentación. O sea, de aeróbico pasa a anaeróbico. ¿Ok? Ok. Bueno, la ¿Tienes más presentación preguntas ya de la tengo. levadura? Porque en la otra sesión, La presentamos dentro de 8 días. ¿qué cosa? Tu presentación, Adolfo, Sí. ya me llegó a mi laptop. La presentamos dentro de 8 días. Y las dudas que haya o preguntas sobre la propagación, pues con todo gusto. Ah, Sí. Ahora, Nakashima, digo, no, un compañero iba a hablar sobre otro Paneca, punto, Paneca, ¿sobre qué iba a hablar Paneca? el hule. sobre el hule. El hule. Sobre la industria hulera, pero Así con es. H. Pero él quedó de que va a ser después de que hable, oye. Con H. La industria hulera, pero con H. Sí, la otra es para el fútbol. ¿El Atlas o qué? Sí, también. Es para todos. Mario, Dijo que ya Oye, que se Nuño. terminara de hablar de la cerveza, va a hablar Pane. Bueno, Muy bien. pues nos estamos viendo. Que tengan un Gracias. bonito fin de semana. Igualmente. Les mando Oye, el Nuño. video de esta plática porque fue pues una lección. Hasta luego. Adiós. Adiós. Nos envías la copia.